Y ella, ni corta ni larga, fue y denunció que me puso que yo había abusado de ella. Me dejan salir en libertad. No, pero es que tú cómo vas a hacer una cosa como esa. Los policías quedaron con el celular y todo eso queda como la evidencia allí de las transferencias al celular de ella. Harold, ¿usted recuerda la primera vez que vio a Michelle Dayana Sí, claro, sí, me acuerdo. y le llamó la atención? ¿Perdón? Me dice, ay, vea, necesito decirle algo. Yo le dije, yo también necesito preguntarle algo a usted. Nunca tenía un antecedente de ser agresiva. ¿Por qué digamos, le enfurecería tanto esa pregunta de parte de usted? Dijeron en la fiscalía que yo la entré con engaños y yo saco y hago así. Le golpeo la cabeza y ella cae al suelo. Se da la discusión, Michelle queda en el piso, Sí. usted sale por unas cervezas. Yo le dije, busque debajo de las escaleras que allí está. Si yo con el arma ahí hubiera sido ella y el papá. Y cuando yo llego a las cárceles, pues ustedes saben cómo me recibieron. ¿Ha considerado que puede estar dentro de un comportamiento antisocial? En este momento se lo digo, es la causa de la muerte de ella, la otra muchacha. ¿Quién era esa otra muchacha? Esta entrevista se realiza con el fin de aportar a la verdad de este caso. Sin embargo, Conducta Delictiva aclara que lo dicho por Harold Echeverry es expuesto bajo su perspectiva frente a lo vivido, lejana o no, de la investigación realizada por las autoridades. Bueno, bienvenidos a otro capítulo más de Conducta Delictiva. Hoy estamos desde la cárcel de máxima seguridad, yo creo que la más segura de Colombia, que es la cárcel La Tramacúa, al norte de Colombia, para contarles una historia que la verdad puso de luto al país hace más o menos un año, en el año 2023, precisamente hacia esta época, el 7 de diciembre del año 2023, en la ciudad de Cali, se conoció un nombre, el de Michelle Dayana González, de 15 años, que fue a la tienda y la verdad nunca regresó a su hogar. Hoy estamos aquí con Harold André Echeverry Orozco, la persona que ya está condenada por haber acabado con la vida de Michelle Dayana. Justamente el 7 de diciembre es una fecha muy especial acá en Colombia, donde hay toda una tradición de salir de las casas a prender velas en familia, y es precisamente este día cuando Michelle Dayana desaparece, y hoy Harold está condenado a 40 años por feminicidio y 7 años por hurto. Harold, gracias por aceptar la entrevista con Conducta Delictiva. Muchas gracias por invitarme a su programa y por la oportunidad de esta entrevista. Harold, para comenzar, pongamos las cartas sobre la mesa. Hay muchos titulares en el país, usted rodó su nombre prácticamente por cada uno de los portales digitales, revistas, noticieros a nivel nacional. Muchos titulaban, como comúnmente se hace, el monstruo de Cali. ¿Qué piensa de eso? Bueno, en estos casos siempre cuando hay un desconocimiento hacia la persona se lleva un momento de impacto que fue como el que se vivió en Cali el 7 de diciembre del 2023, en el cual yo me encontraba allí. Se dio pues una noticia y se extendió como fuego, y es el titular más amarillista que se le pudo poner, el monstruo de Cali. Ellos pusieron esto sin conocerme, sin investigar, sin ni siquiera haber una investigación profunda. Simplemente había un homicidio de una persona allí en un taller y pusieron mi nombre y lo correlacionaron con el monstruo de Cali. La verdad, esos fueron los medios de comunicación. Harold, comencemos desde el principio. Sí. Cuéntenos un poco de su infancia, de su entorno familiar, cómo fue criado. Bueno, yo soy de Ibagué, Tolima, nací en Ibagué, Tolima el 7 de abril de 1983, tengo 42 años actualmente. Y pues con mi madre y mi familia allá son de Medellín, nos vinimos se vinieron hacia Armenia, de allí hacia Ibagué, nací yo. Mi madre siempre ha sido muy trabajadora, mi familia pues ha sido muy del ámbito de trabajar. Todos, pues la familia paisa siempre se distingue por eso, por el trabajo y la labor. Me crié con mis abuelos, pasé mi primaria allá en el Tolima.
Presté mi servicio militar también allí, en la estación de policía allí de la 21, esa es la 21, la estación de policía allí al frente del terminal. Y de allí mi madre le sale un traslado para el Valle del Cauca, una empresa de Carvajal, y pues por lo que ella era jefe allí, la trasladan y me ayuda para entrar en unas empresas de Carvajal y empiezo yo mi carrera allí empresarial. Salgo para el Valle del Cauca y empiezo mis carreras, mis estudios allí, a trabajar en varias empresas internacionales como Colgate-Palmolive, Riken Benkiser, General Metallica, bueno, cantidad de empresas que ahora no recuerdo, manejando logística empresarial. Y allí ya me especialicé, estuve estudios como logísticas empresariales, como exportaciones, todo esto que es bodegajes. Y también tuve estudios en términos de animales, veterinaria. Y tuve la oportunidad de independizarme. También tuve una veterinaria allá en Cali. Y por último empecé con un amigo en un taller de mecánica, de mecánica no, de estética de carros, de alta gama, que es en donde estamos hoy citando el taller de San Judas, que fue donde el último trabajo que yo tuve, estuve allí. Ha sido como un poco a grosso modo el recorrido de mi vida. Harold, en todo este relato que nos cuenta, no mencionó a su padre. Bueno, desafortunadamente como muchos, sí, el común denominador en Colombia es los padres, el término de responsabilidad, pues desconozco los motivos de por cual nunca lo conocí. Y mi madre pues no habló mucho de él, tampoco. 2 veces pregunté, pero me dijeron se mató en una moto un día. Antiguamente no se usaba la legislación del casco, entonces era muy común un accidente y trauma cráneoencefálico. Según mi madre, dice que así murió. No supe más de él, de cómo se llamaba y todo eso, nunca mencionaron el nombre. Pero para mí mi padre, la figura paterna la hizo fue mi abuelo. Y la figura materna fue mi abuela. Prácticamente yo me crié fue como con ellos, muy buenas personas, pero una figura paterna nunca, así como cuando te preguntan en el colegio el nombre de la mamá y tú lo das el nombre de papá y te quedas como que, ¿qué digo? Sí es difícil, porque pues uno como niño siempre quiere un papá, Claro. quiere como a alguien como feliz día del padre, y el día del padre todo el mundo hacía tarjetas y uno como que a mi abuelito o a mi tío, era como el común de mío, pero no lo conocí. Precisamente eso fue uno, ya que usted hace esa, bueno, nos relata esto, eso fue algo de lo que más llamó la atención en este caso, y es precisamente que una de las personas que más luchó o buscó la justicia era el papá de Michelle Dayana. O sea, siempre fue muy presente. Vemos que en estos casos casi siempre salen las mamás, están mucho más presentes las mamás porque somos un país precisamente, Harold, como usted lo decía anteriormente, que carecemos de esa figura paterna, ¿no? Y eso creo que llamó mucho la atención del público. Sí, la cara del padre fue más visible. Más visible. Harold, ya sabemos que hay un antecedente antes de lo de Michelle Dayana, ya ahorita nos contará un poco sobre eso. ¿Habían antecedentes de que usted fuera un hombre violento en algún momento, no sé, en la calle, denuncia? o tuvo alguna denuncia, o nunca hubo antecedentes de que usted fuera un hombre violento? Bueno, yo tuve una entrada a la cárcel de la Villahermosa en Cali, que allá en el centro de la ciudad prácticamente. Cuando les comenté de que yo tuve una veterinaria, al tener un trabajo tienes una responsabilidad y te acoges a que tienes clientes que también, según la legislación ahorita, los animales tienen derechos también como una persona. No se considera un bien inmueble o material, como que te puedes indemnizar, sino que ya se considera un daño moral. Entonces se considera, ya tiene más legislación. Yo tuve allí una persona que se atendió y desafortunadamente se le atendió un perro. Y el perro muere, ella dice que yo lo enveneno, bueno, tuvimos un problema allí. Y ella, ni corta ni larga, fue y denunció que me puso que yo había abusado de ella. Bueno, la justicia hace su procedimiento, su protocolo, el juez emite una orden de captura, un juez de garantías, me capturan, me llevan. No me pueden probar nada, sencillamente no hay pruebas. Medicina legal hace la prueba y dice que no, sencillamente no hay
no hay cómo justificarlo, porque la medicina legal hace un ocultamiento y dice si hay un rasgo al meridiano séptimo, no sé cómo miran las partes de la mujer, pero dice hay un rasgo de meridiano séptimo y dice y es de 10 días. Pero eso lo hicieron en abril del 2019 la prueba y supuestamente una en el 2016. Entonces dice esto es de 10 días. Después la misma muchacha que me acusa dice ante la juez que eso está grabado, que lo quiera buscar o tenga la manera de buscarlo, allí está, dice que ella lo termina haciendo es porque yo le maté un perro y sencillamente se echa a llorar y cree que llorando ya era solucionado el problema. Y bueno, a mí me dejan salir, en libertad y paso 2 años como mensajero allá en Cali de una empresa X y luego me pasa lo que me pasa y las noticias Caracol y RCN los que sacaron dice que yo ya tenía antecedentes por violación, entonces que lo que apuntaba era que el caso de Cali era por violación. Aparte de eso se suma una denuncia de una mujer de 29 años que llega allí, ella llega y Joana y llega y dice, es que es la mitad de mi vida, pero nosotros teníamos acuerdo económico con ella, o sea yo no tenía a mi esposa y ella llegaba al taller y era un acuerdo económico, usted me entiende, pero no era algo pero ella Era como un servicio sí, digámoslo que un servicio, yo te pago y tú vienes. En ese momento era una persona, digámoslo, no de confianza, pero sí muy conocida. Sin embargo, a la fiscalía va y dice lo mismo porque dice, ¿usted por qué hizo una cosa así? Y entonces yo digo, bueno, si yo hice algo así, ¿te parece tan aberrante? ¿Por qué me haces eso a mí sabiendo lo que tú sabes y lo que yo sé? No, pero es que tú cómo vas a hacer una cosa como esas. Entonces ya me entró un proceso de una mujer de 29 años que me quedó en 10 años de cuando era algo económico, sino que para poder demostrar yo tenía que tener los vouchers de consignaciones al registro de ella, tenía que tener eso, pero todo eso, los policías quedaron con el celular y todo eso queda como la evidencia allí de las transferencias al celular de ella. Entonces en ese lado ya el celular prácticamente la policía, no sé, me dieron la condena. Ya quedó eso así, entonces ya dice, ya tiene un antecedente del 2019, que lo están acusando, entonces posiblemente de este. Me metieron agravante por secuestro, me metieron agravante por tortura, me metieron agravante por violación, por desaparición, entonces el desaparición se cayó, que la persona se encuentra un cuerpo, se cae el de la violación porque hicieron ocultamiento y pruebas de medicina dicen no hubo violación en ningún momento, no hubo porque fue un caso de un golpe contundente y también de secuestro no hubo, entonces simplemente me quedó feminicidio, pero ya quedé con una fama de como si fuera el violador de Cali y todas esas cosas por las cosas que me pasaron antecedentemente. Hay un dicho que dice cría fama y acuéstate a dormir. Cuando yo llego a las cárceles, pues ustedes saben cómo me recibieron noticias. Ahorita nos cuenta bien. Recibieron. Exactamente, pero entonces acá para recapitular y para que la gente nos entienda bien, lo que pues yo le estoy entendiendo es, primero pasó lo del perro, Sí, usted lo atiende, en 2016. lo atiende en su veterinaria, el perro fallece Sí, y según usted, esta muchacha lo acusa de acceso carnal. sí, me acusó, yo no sabía y en el 2019 me capturan. Y lo capturan, pasa un Claro. tiempo en la cárcel. 2 años, pasé del 2019 al 2021, la pandemia prácticamente. Después de eso sale, Sí, comete el feminicidio de Michelle Dayana ajá, en el 2023. el año pasado. Ahí lo empiezan a investigar y se suma esta otra denuncia de la mujer de 29 años. Que tenía relaciones conmigo por acuerdos económicos en el taller. Harold, ¿usted recuerda la primera vez que vio a Michelle Dayana? Sí, claro, sí, me acuerdo. ¿Nos podría Ya. relatar cómo fue? Bueno, yo recibo una propuesta de administrar un taller allá en San Judas. Un buen pago, una persona conocida me dice, usted tiene conocimientos de administración, ¿sí? Porque no es lo mismo administrar una panadería que un taller, o no es lo mismo mover 200.000 pesos a mover 40, 60, 100, 200 millones de pesos. Tienes que tener una persona de confianza y que sepa de administración. Yo tenía los conocimientos y la persona puso su confianza en mí y yo dije, bueno, una nueva oportunidad para mí, es una nueva faceta y tengo algo de que yo aprendo algo y me gusta perfeccionarlo. O sea, tú me enseñas algo y yo te supero, no en el ánimo de quererte humillar, sino en el ámbito personal. O sea, me gusta que todo salga muy bien. Y empiezo a contratar personal allí, a renovar personal, nos empieza a ir muy bien, a crecer el taller. Se cambió el nombre de Razón Social, se puso
Car Center, se le cambió el nombre, se hicieron a 2 socios, se llegaron 2 socios más y en ese momento yo entro al taller y empiezo a hacer cambios y remodelaciones. Empiezo a decir, mire, yo necesito pintar acá, necesito esto, necesito esto. Las personas de solvencia económica me dicen, ¿cuánto necesita? Diga, ta, ta, ta. Y yo empiezo a exigir, porque si me van a exigir a mí por un trabajo, yo te voy a exigir qué necesito para darte la talla, ¿sí? Cuando yo llego a San Judas, generalmente como es un pasaje, empieza la gente a pasar y a saludar. Bueno, alguien nuevo, ay, van a montar un taller aquí, van a hacer esto y lo otro. Y yo veo que la muchacha pasa y nos saluda. Hola, buenas tardes. Yo le digo, hola, buenas tardes. Hasta ahora no sé el nombre. Son personas del paisaje. Pero la primera vez que yo la vi venía como de colegio ella recogía a una niña monita del colegio. Yo le digo, ay, tan linda la niña, Dios la bendiga. Normal, me dice, sí, es mi sobrina, o sí, como que mi sobrina, yo la recojo porque no hay quien la recoja. Yo, bueno. ¿Y usted va a estar aquí? Yo le dije, sí, yo soy el nuevo administrador. Me dice, ay, qué bueno, porque el otro que estaba como que se voló con una plata, algo así. Por eso les digo que querían a alguien de confianza. Entonces yo le digo que sí, que bueno. Y ella sale y se va la primera vez que recuerdo que la vi. ¿Y le llamó la atención? ¿Perdón? ¿Ella le llamó la atención a usted? ¿Le gustó? ¿Le pareció atractiva? ¿O la vio como una persona más? No, vuelvo y te digo, era del paisaje, o sea, era una persona normal, como la persona de la tienda, como la vecina, como las que vendían jugo adelante, todo, o sea, como ustedes hoy, normal, una persona que recién conocí hoy, normal. O sea, algo del cotidiano. Pero no me llamó ni la atención, ni le pregunté el nombre, ni nada, no sabía cómo se llama tampoco. Después de ese primer encuentro, ¿comenzaron a hablar más o se encontraban de vez en cuando? Ella pasaba por el frente o usted salía y la veía. ¿Cómo era esa? Bueno, generalmente la capacidad de carros aumentó, entonces la capacidad personal también aumentó, por ende no cabían dentro del taller. ¿Por qué? Porque se hacía en la cabina pintura, a exterior de cabina se hacía preparamiento, porque se llama la tunería de pintura, perdón, y prealizamiento, y afuera se hacían lo que eran los camiones, las cosas grandes. Al estar afuera, pues yo me fui empapando un poco y yo fui también cogiendo herramientas y hasta, no sé, Dios me ha dado un don de que a mí me quedan las cosas bien. Me decían, oiga, ¿usted ha trabajado en esto ya? Yo le digo, no. ¿Cómo así? ¿Pero usted cómo va a hacer un trabajo así sin...? Le digo, porque a mí me gusta mucho ser detallista. Y si usted hace algo así, yo miro el método y el proceso como usted lo hace y lo copio. Y trato en el mismo proceso mirar cómo puedo mejorar. ¿Sí? Obviamente, pues son personas más de 30 años, gente que había trabajado en concesionarios de la Nissan, ya son personas de exigencia. Me enseñaron y aprendí muy bien. Entonces, en ese cotidiano ya pasaba, te repito, recogía a una niña, entonces todos los días en el colegio hablábamos normal, pero no era que era charlas como, hola, ¿y qué? ¿Y tienes novio? Nada, nunca en su vida, nunca me adentré a su círculo familiar, ni a su círculo personal, de cuántos años tienes, nada, ni le dije tú eres bonita o tú eres feíta, nada, nunca, simplemente era muy buenas tardes, ¿cómo estás? Veo que tienes mucho trabajo, yo sí, ¿nos va a ayudar o qué? Y era como así, como algo de saludar, pero no fue de tomémonos una gaseosa o quién es tu papá, tu mamá, nunca, no Pero sabía dónde vivía. Sí, porque a donde yo iba a comer, generalmente por el trabajo no me quedaba tiempo para comer. O sea, cuando tú tienes un trabajo de responsabilidad que tienes que pagar nómina, digamos que tienes que sacar 30 millones de pesos para un mes, tienes la presión, eres tú, porque el trabajador sabe que va y el trabajador va a trabajar y suda con el cuerpo, pero la mente la tiene descansada, mientras que la persona que tiene la responsabilidad del taller tiene la mente cargada, más no el cuerpo. Es que dicen, no, es que se la gana fácil, pero no saben la carga que hay sobre la persona. No sé si ustedes de pronto saben a lo que me refiero. Ella vivía, entonces yo no me quedaba tiempo para comer, entonces ahí había una tienda de un venezolano y yo iba a comer allá. Allá me fiaban y yo pagaba semanal 200, 100.000, 200.000, así en mecato que yo iba a comer. Y ella vivía en esa misma casa y bajaba y pedía, hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? Y volvía y se subía, normal. Pero no era así que tuviéramos conversaciones como las que tenemos aquí, que nos sentáramos a conversar, de dónde vienes, qué has hecho, cómo te llamas, cuál es tu mamá, nada de eso. O sea, Simplemente eran encuentros fortuitos. en el primer piso de la casa de Michelle Dayana había una tienda. Una tienda, todavía la hay, tengo entendido.
Es dueño de la casa que arrenda piezas allá arriba. Eh, Allá hay no sé cuántas habitaciones o aparta estudios que dividieron para el común denominador hoy. Hagamos de una casa 7 para que subarrendemos. Algo así. Y el señor atendía allí, ya me tenían confianza. Me hablaban mucho de muchas cosas y nosotros hablábamos de la administración pasada, que no, que salió por ladrón. Y bueno, ya decía yo, no recordemos eso. Y ella bajaba y vea, deme una gaseosa y se subía. Pero normal, saludo y hola, hola Michelle, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, chao. ¿Y era normal esas conversaciones con otras personas o era únicamente con ella? No, prácticamente pues la verdad yo no he sido como muy social. Eso es algo que me distingue a mí, no he sido como muy social. Si usted contaba, mis amigos eran 2, 3, que yo pueda decir mis amigos porque yo, mi círculo digo mis amigos y luego digo mis conocidos, ¿sí? Con todos, relacionaba con los vecinos, a veces que carros, personas que tenían carros ahí, vean, necesito esto, personas que ya de tiendas y todo, nos fuimos haciendo amigos, pero la conversación era como la que tenemos hoy, era algo, no buscando un tema ni indagar mucho más o tratar de quedarme con esa persona hablando, no, simplemente era que chao y hasta luego, ¿cómo le ha ido? Bien, ya, eso era todo. Harold, y siendo tan, o sea, no tan social, porque cree que con Michelle Dayana sí se dio esa conversación. Porque es paso obligado. O sea, es como yo pasar por tu lado y no saludarte. O porque tú ya tienes el trabajo, digamos, que ella decía que tenía que te recoger la niña del colegio. Y, hoy salieron temprano, cosas así. Normal. Pasaba. La mamá y el papá creo que le dijeron que o ella mantenía mucho con otra muchacha, que en realidad es la causa de la muerte de ella. En ese momento se lo digo, es la causa de la muerte de ella, la otra muchacha. ¿Quién era esa otra muchacha? Bueno, no sé, hasta el sol de hoy no sé quién es, si era la hermana, si era pareja, si era pareja sentimental o si era la mejor amiga, no sé, pero mantenía con una hermana para arriba y para abajo. Dos cosas me llamaron la atención de ella. Uno, que andaba con esa muchacha para arriba y para abajo. Y en mis adentros yo dije, bueno, una más de las que sabemos, dije yo. Bueno, pero normal, yo no juzgo. También dije yo, me ¿Cómo llamó, así que de las que sabemos? No, pues no mujeres que les gustan mujeres. Ah, o sea, Porque usted, mantenían para arriba y para abajo. usted sospechaba que Pensaba ellas que eran tenían una pareja. O relación. sea, si tú tienes tu esposa y yo te veo con camarógrafo para arriba y para abajo, créeme que la mente humana no piensa lo mejor, no así que tu hermano, tu amigo, sino que va a decir, estos son algo, dije yo, pero si no son familia, son algo, sí, la mente piensa así. Más adelante nos vas a contar porque nos dices que ella es la razón por la que Michelle perdió la vida. Em, Vamos a ese 7. ¿Qué pasó ese 7 de diciembre del 2023? ¿Qué hizo en la mañana usted? ¿Qué pasó todo el día? ¿La vio antes, más temprano? ¿O ese día exclusivamente vio a Michelle cuando pasó y entró al taller? Cuéntanos un Bueno, poco sobre eso. centrémonos en el día 7, fue un día de trabajo normal. Generalmente la mayoría de gente descansa, pero necesitábamos entregar unos trabajos que estaban atrasados. Inclusive el viernes era festivo y yo pensaba que lo íbamos a descansar. Entonces yo dije, me voy, y me soy donde mi madre y mi familia y me quedo allá porque va a ser festivo, pero dijeron que no, que lo íbamos a trabajar. Ese día 7, bueno, trabajamos, salí yo muy cansado, me salí, me tomé una cerveza, me fumé unos cigarrillos que estaba allí y dije yo me voy a ir por donde mi mamá. Ya había cerrado y todo, había terminado, me bañé. Y dije, me voy para donde mi mamá. Pero la moto en ese momento tenía unos problemas de guaya. O sea, la guaya llevaba como una semana, entonces un trabajador la arregló a lo colombiano, digamos así. Le jala la guaya y sin funda la pone a servir ahí con una cinta. Así sirve La para remendó. acelerar a lo colombiano. Cosas de la vida, no prende la moto, no prende. Y yo digo, y bueno, ¿y ahora qué? Yo digo, pero esos carros están allá adentro, ya están acá. Yo digo, no, pues me voy a quedar aquí, me tomo la cerveza y me voy y me acuesto, dije yo. Hasta ahí, todo normal. Ya veo que empiezan a prender velitas. Yo digo, ya no dije, no, ya no alcanzo porque de aquí a que me vaya y venga. Dije, no, y mañana hay que trabajar, llego bien más cansado de lo que estoy. ¿Qué hora era más o menos ya? Eran como las 6:30, 7, 6:30, 7. Bueno,
Nosotros en esos casos de encuentros, como tú dices, que hablábamos con ella y que pasaba por allí y todo, eh, sencillamente yo le digo que nosotros nunca habíamos tenido ni contactos como personas, ni por gustos, como me preguntaste que si me había llamado la atención, jamás me llamó la atención. No es persona que me llamara la atención. Tenía a mi esposa, pero fui separado por causa del primer caso en el 2010, 16, 19 que me captura. Y mi esposa decide dejarme por la acusación, que pues no le parecía que su esposo fuera correcto que la acusaran de eso. Ya, bueno, determinó de que su vida conmigo tenía que terminar y así fue. Entonces yo, bueno, dije, me voy a quedar acá porque no tengo, si no es con mi mamá, yo no vuelvo y le digo, soy poco social, no es como me voy para donde Michelle o me voy para donde tu casa, o que seamos muy amigos, no me gusta incomodar y menos en una fecha donde estás recibiendo solo familias, digámoslo los patos. Así yo tenga que llevarte a tu casa, estás con tu familia, es una época familiar. Y yo dije, si no va a pasar con mi familia, pues mejor me acuesto. Allá tenía pues todos, el computador y todo. Dije, bueno, ahorita me pongo a ver una película, me acuesto, pido un domicilio y ya, eso fue todo por hoy. Dije yo, un día más. Yo tenía el taller abierto y estaba tomando cerveza, me había tomado unas pastas de fluoxetina por la tema de la ansiedad, que te digo que salí, en la cárcel me dio mucha ansiedad y la fluoxetina me ayudaba mucho a calmarme. No sé si conocen algo de medicamentos, pero es para calmar la ansiedad. ¿Pero ese medicamento es psiquiátrico o fue recetado? Automedicado, más otras, allí a la vuelta del taller hay personas que expenden ilegal y pues en ese término yo andaba como en consumo de términos, consumo de alucinógenos y cosas así, pero no estaba fuera de mis cabales, sencillamente relajación que le llaman. Estaba un poco apartado y con lo que me había pasado, venía era como recuperación de ese golpe que había recibido, perder la familia, perder mi trabajo, no sé, de pronto no se alcanzan a dimensionar el tema. Por más que uno diga, no, es que yo soy hombre, a mí no, yo no lloro, internamente uno siente unos golpes que la verdad lo tiran al suelo. 16 años de matrimonio, pues irse así, una acusación que tú sabes que en el momento da rabia. Decía, ¿por qué me van a acusar de algo que yo no he hecho? Acúseme de algo que yo haya hecho, pero después confiesa que es un perro, más rabia me daba. Pasé 2 años de mi vida, ¿a mí quién me va a volver ese tiempo? Sin embargo, bueno, yo estaba en el tema de la recuperación, ¿no? Entonces, por ese tema ya utilizaba lo que te estoy diciendo, pero no estaba fuera de mis cabales, sencillamente yo estaba ahí afuera. Ahora en el tema de la fiscalía dicen que ella salió fue a comprar algo, porque ese tema de la casa, de lo que pasa y lo que ella dice allá lo sé es por lo de la fiscalía, por la investigación que ellos hacen. Pero lo que yo veo es una persona que pasa y cuando pasa hacia la tienda me dice, ay, vea, necesito decirle algo. Yo le dije, yo también necesito preguntarle algo a usted. Normal, yo le dije, ¿qué va a hacer? Me dijo, voy a comprar unas cosas y ya vengo. Que no, vaya. Igual habían personas afuera prendiendo velitas, los vecinos, los de acá, o sea, todo el mundo. O sea, yo también estaba con ellos ahí, hasta estaba comiendo empanadas porque ellos me dieron gaseosa y todo, estamos ahí hablando. Y ella me dijo, bueno, vaya que ahorita hablamos. Harold, ahorita antes de empezar a grabar nos comentaba que de una u otra forma le llegó la información de que la mamá de Michelle Dayana quería tener detalles de la verdad de qué pasó ese día. Ahorita ya llegamos al punto donde vamos a contar qué pasó ese día. ¿Quiere decirle algo a ella? Bueno, así como tú lo dices, sí, me enteré que la mamá había dado un mensaje que quería saber qué pasó de estas puertas para adentro. Una persona que vio la entrevista que le hicieron a ella me dijo que ella quería saber qué pasó de esas puertas para adentro, que si su hija sufrió, que si fue violada, que qué le pasó, o sea, ella tiene como esa ansia de saber por qué. Decía en la entrevista que quería verme sufrir, que me picaran, que me quemaran. Bueno, yo entiendo que es un sufrimiento de una madre. Yo quiero decirle, la señora creo que se llama Paola y el señor Genaro, según la entrevista, pues de pronto si no son los nombres, esos fueron los nombres que me dieron a mí en la fiscalía. Que primero que todo, o sea, yo no tenía nada en contra ni con ella, ni con Michelle, ni con nadie de la familia, ni tenía negocios con ellos, ni son motivos de venganza. Y son casos que son fortuitos. Es más, yo no tenía ni pensamiento ni siquiera llamarla a ella al taller. No tenía ni el pensado de decir, venga.
o entre, porque dijeron en la fiscalía que yo la entré con engaños, que yo la llamé para que entrara, cuando, si ella no pasa ese día para allá y me dice, vean, necesito decirle algo, yo le dije, yo también necesito preguntarle algo a usted. Eso fue todo. Entonces, la mamá tengo entendido que sí quiere saber. Y pues una de las razones que yo les concedí la entrevista a ustedes primero fue porque me doy cuenta que ustedes son unas personas que son descentralizadas de canales amarillistas que solamente buscan dañar y no construir o mitigar algo el dolor. Porque en esto veo que es una oportunidad para hablar de pronto indirectamente a la madre y al padre que estarán viendo esta entrevista de que yo sé que ellos me odian y sé que si pudiera me mataran. Obviamente son cosas naturales que todo el mundo lo haría si le pasa a un familiar y más un hijo o una hija en este caso. Pero que yo quiero que ellos sepan y que se dé la oportunidad de que ellos puedan ver esa entrevista y que lo que pasó esa noche fue algo que yo no tenía premeditado hacer, que no fue en cosas de venganza ni por quererla, porque en la fiscalía ellos pueden ver las pruebas que le hicieron al cuerpo y dice que no hubo, o sea que no fue un motivo sexual que motivó a hacer eso, tampoco fue un motivo de un depredador sexual ni una persona fuera de sus cabales como que quisiera derramar sangre y esas cosas, sino fue algo que pasó sencillamente por una pregunta mal hecha. Ella va, le dice que le quiere hacer una pregunta, usted también le quería hacer una a ella, y cuando ella regresa, ¿qué pasa, Harold? Bueno, cuando ella regresa, yo estoy allí, hay unas personas allá afuera, vuelvo y le digo, están en el día de las velitas, todo el mundo está afuera. ¿Quién va a cometer un homicidio? Una persona y todos allá afuera, ahí en el jardín de la casa, aquí a este lado, gente por todas partes. Y ella la vieron ingresar, obviamente los vecinos la vieron ingresar, los señores de allí enseguida del taller la vieron ingresar, ellos vieron que ingresó. Ellos son personas que la ven ingresar y ven que estamos hablando ahí. Y entonces ella me dice que bueno, que era lo que hable yo primero. Digo, usted me tenía que decir algo, yo le digo, sí, mejor hable usted primero. Entonces, no sé por qué, hasta ahora me pregunto, sencillamente, es un taller, hay herramientas regadas por todas partes, es un día de trabajo duro y vamos a trabajar el otro día, nadie recoge la herramienta, ¿sí? Todo queda regado, destornilladores, martillos, todo, son cosas que quedan sobre los carros para tener un inventario de cada herramienta de cada persona a quien se le entregó qué, ¿sí? Porque también había que responder. Yo le quiero hacer una pregunta, mire, ¿usted es lesbiana? Yo siempre la veo con esa muchacha y le digo, disculpe la pregunta, pero yo quiero saber si usted es lesbiana. Me dice, ¿usted por qué me pregunta eso? Yo le digo, ¿es malo preguntar? Le dije, ¿es malo? ¿O sí o no? Ella me dijo, ¿usted qué está creyendo que soy yo? Que no sé qué, que ¿usted por qué me mira así? Que cuando acto seguido yo veo es un atornillador negro con amarillo de este tamaño y en medicina legal están las fotos si las quieren ver o las quieren pedir. Esta parte de la lengua no la tengo a causa de eso y otros dos que me metió acá en la cabeza me ataca. No tenía por qué reaccionar así, ni yo tampoco me justifico, pero no tenía por qué reaccionar así. No sé si era paciente psiquiátrica o qué, no sé, yo no conozco su vida ni su historial en la clínica. Pero me ataca y los otros dos que me pone aquí dentro del estómago, porque quedaron con las estrellas marcadas. Donde hubiera sido de pala, tal vez hubiera sido peor, o hubiera sido otra arma, ya posiblemente el muerto hubiera sido yo. No veo por qué reacciona así, yo también la empujo, la jalo así, me voy con ella contra la moto y ella, yo le cojo el atornillador y ella, cuando yo me paro de la moto, yo me acuerdo que yo lo primero que agarro, no sé, fue el carro, encima del carro, yo saco y siento como algo metálico o de palo, no recuerdo cuál fue el martillo porque era uno metálico, otro de palo, y yo saco y hago así, saco la mano y yo veo que le golpeo la cabeza y ella cae al suelo y cae convulsionando. Yo empiezo a botar una cantidad de sangre horrible, pensé que eso lo sentí como hasta la garganta, pero en realidad el ardor era el que me hacía sentir así. Y cuando ella cae convulsionando, como cuando alguien lo coge la corriente, no sé si han visto allí, y veo que le sale como algo blanco de la cabeza. Entonces en ese momento yo suelto eso y la veo ahí en el suelo y digo, ¿qué pasó? Y todo eso pasa con la puerta abierta.
Sí, tengo la puerta abierta, o sea, en ¿Y ese los vecinos que estaban prendiendo las velas no escucharon? no, la alboroto? muchacha gritó, ella gritó y ella gritaba y yo le decía, estás loca, porque me estaba atacando con él. ¿Y los ¿Está vecinos loca o ninguno qué? se asomó? Nadie, los vecinos No, nadie se yo asomó. pensé que me iba a llegar la policía, sinceramente, porque los gritos en un taller es como si tú gritaras en este lugar vacío, va a ser un eco fuertísimo, pero los vecinos sí escucharon, claro, ellos escucharon. Durísimo, es que es una persiana y digamos tú estás aquí, hay una persiana aquí y alguien le está gritando ahí, ¿cómo no lo vas a escuchar? Claro, yo dije, mínimo me va a llegar la policía, me va a llegar la policía ahí porque yo cerré la puerta. Yo dije, ahora me va a llegar la policía, esa muchacha aquí. Lo primero que yo dije, ahorita voy a llamar a, ¿cómo se llama? A la policía. Voy a llamar no sé, a alguien que me ayude porque esta muchacha hay que llevarla al hospital. Yo sé que ya me tenía un problema ganado. Yo también necesito ir al hospital, yo estoy herido. En ese momento yo voy a mirar el celular y ya tenía un celular, ¿sí? Y un vapor, creo que era una cosita negra, lo que llaman vapor. Y yo Como tenía el mío, cigarrillo pero electrónico. en la caída y todo, el celular mío se parte, se vuelve la policía, los de la SIJIN, y ellos saben que estaba todo partido porque ellos lo recogieron partido. Le cambiaron el táctil y todo porque todo eso terminó partido. Y yo quería llamar, pero no tenía cómo. Y el de ella tenía clave, tenía una contraseña, tenía unos muñequitos ahí, como que mantenía jugando con un juego de muñecos, algo así, pero yo no daba para desbloquearlo. ¿Y cómo le pregunto a ella? Y decirle a los vecinos, mire, eso pues sería peor. Yo quería era como llamar a una ambulancia, a alguien, no sé, de momento me desorienté, no, estaba botando sangre, no me paraba la hemorragia. Harold, yo quisiera entender algo. Ustedes tienen esa conversación, como nos lo relata, pero pues su contextura corporal es mucho mayor a la de Michelle Dayana. No, no era mucho. ¿Cómo logra, por lo que usted nos cuenta, cómo, cómo usted, digamos que permitió que ella lo atacara en la boca, acá, todo eso que nos describe, sin hacer uso de la fuerza? No, lo que pasa es que yo no sé que ella va, o sea, el destornillador no lo tenía ella ni lo traía, eso lo cogió el taller porque ese destornillador era de ahí, porque uno conoce la herramienta. Pero en el momento que ella me ataca así, cuando me da el de la boca, o sea, si yo te ataco improviso, tú no estás como a reaccionar en nada, ¿sí? Cuando ella ya me ataca, yo hago así, cuando yo hago así, pues, yo sentí que me pegaron más, pero yo no sabía que tenía un destornillador. En el momento, no sé ni de dónde lo sacó, pero como todo está sobre los carros, o sea, estamos aquí hablando y tú me atacas así, yo, primero que todo, me coges de sorpresa, o sea, no estamos como que tú tengas algo en la mano y yo te lo vea previamente, sino que fue algo de sorpresa, cuando yo sentí fue el ardor en la boca, pero no sabía que me había roto ni con qué. Cuando yo miro, yo veo que estás así, como manoteando, pero no veo que me estás tirando, yo digo, en mí, digo, ¿con qué me está tirando? Cuando yo veo, ya tengo dos más aquí, dos huecos. Y yo ya la cojo así, le digo que si está loca, que cuando nos vamos es contra la moto, porque la moto tenía un espejo partido, porque yo me voy así contra ella. Y yo la paro así, y ahí es cuando recibo los dos de la barriga y todo eso, y yo saqué y también le di. Pero hubiera dado en el hombro, no sé, o le hubiera pegado una patada, hubiera sido otra cosa. Pero un golpe con algo de acero en la cabeza y más, eh, como son esos, como son puntiagudos y todo eso, causó un trauma craneoencefálico, fue que dijeron, y ella automáticamente cae y se sale algo que es la masa cefálica. Eso es blanco, blanco, y se cae y empieza a convulsionar, a salir mucha sangre. O sea, ella bota sangre, yo también estoy lavado con un buzo blanco y convulsiona así, yo trato de levantarla, veo, la cacheteo, trato de pararle aquí el flujo, pero eso se salió más todavía. Lo primero que yo necesito es un celular. Miro mi celular, está todo partido. Trato de buscar, ella tiene un celular, a ver qué puedo hacer. No se puede hacer nada, no puedo llamar. Los vecinos, yo dije, mínimo, ya viene la policía, dije yo, me quedo esperando a ver si viene. No aparece nadie, ¿Y no nadie pensó de dice nada. pronto en salir y comentarle a algún vecino que le ayudara a llamar a la policía? No, yo estaba concentrado en parar una hemorragia que tenía porque yo botaba y tragaba bochales de sangre. O sea, yo era, no sé, o sea, yo ponía la lengua y más me salía y se me llenaba la boca de adentro hacia afuera. Y yo botaba más y botaba, era como si hubiera tocado un vaso de agua y yo ya me estaba asustando. Se me aceleró el corazón y se me pusieron las manos como hormigosas, como cuando la tienes presionada con algo. Y ya tenía yo dos problemas. Uno, una persona que está allí en el suelo, que no sé si está muerta, desmayada o qué, pero tiene un problema serio en la cabeza.
Y el otro es que yo me estoy desangrando. Soy bote que bote, bote y no me para con hemorragia, me voy para el baño, no me para, me meto, cojo con papel higiénico, me la pongo, sale todo rojo, se me deshace en la boca. Yo digo, también me voy a morir yo acá. Dios mío. Me acuerdo de que con café paran la hemorragia, algo así. Yo tengo un café allá y me lleno la boca de café y todo me lo tapo, sigo botando, pero más empieza a parar, a parar, a parar. Y yo empiezo así, pero no puedo hablar, siento el ardor, me pongo a llorar. Digo, yo tengo que llamar a la policía, tengo que hacer algo por ella y también por mí. O sea, necesito atención médica, independiente del tema judicial, necesitamos atención médica a ella y yo. Pero yo no tengo cómo llamar. Vuelvo y le digo, el celular de ella nunca desbloqueó. Empezaron a llamar, suene y suene, la empezaron a buscar y suene y suene. ¿Yo qué hago? Como tenía unas botellas de cerveza, alcanzo a parar la sangre y me voy con la boca cerrada y tenía un golpe aquí. Tenía un golpe aquí que en el forcejeo, o no sé si fue con la moto, pero tenía un golpe acá. Y yo salgo a la tienda y tengo mucha sed. Quería comerme como otra gaseosa o algo, tenía sed. Tenía ganas de tomar algo como una gaseosa. Y salgo y entrego los envases y la señora de la tienda, que ella si ve esto va a saber que es verdad, me dice, oiga, eso parece que lo hubieran dado con la mano. Y le digo, no, fue que es que un gato, porque ya los gatos son de esos de varilla, se levantó y me pegó. Y mire como tengo el mío, eso parece que lo hubieran dado con la mano. Yo le digo, no, vea, le entrego la Aguilalá y las Poquerones y deme otras dos. Y yo me voy. Pero yo quería como diciéndole, vea, llame una ambulancia, algo que esa muchacha, pero ya estaba el papá buscándola por ahí. ¿Y usted en algún momento se cruzó con el papá? Dicen en la fiscalía que él me preguntó a mí que si yo sabía de ella y que yo le dije que no, pero en ningún momento. Pero yo que salgo y me empiezo a querer tomar la cerveza, pero no me, como me cae un poquito acá, yo siento que otra vez como que me va a desmayar. Sentí un dolor tremendo y entonces cogí el celular así partido y dice que estaba llamando, pero yo dije, pero estos del vecino no llaman a la policía, nadie. Él se fue hasta la esquina, miró para todos lados, pero nunca me preguntó a mí nada. Ustedes se imaginan donde yo le diga que su hija está ahí desmayada. Ahí en el taller había un arma. Se imaginan de él me agreda y todo eso y yo con el arma y hubiera sido ella y el papá. Hubiera sido más grave. Porque él va a tratar de matarme y yo voy a tratar de defenderme, ¿sí? ¿Cómo le explico? Mire, señor, tuve una pelea con su hija y mírala de dónde está. Al verla, ¿qué va a tratar de hacer? Tratar de eliminarme. Y yo con un arma hubiera sido ese señor. Defendía a dos homicidios. Increíble o sea, que Michelle, teniendo 15 años, digamos que esa Michelle que nos está contando está muy apartada de lo que su papá ha contado. Era una niña de casa, muy sensible, nunca tenía un antecedente de ser agresiva. ¿Por qué digamos, le enfurecería tanto esa pregunta de parte de usted? Vea, le voy a decir algo y lo voy a ser muy sincero y que la familia sabe que no le miento. Cuando vean este video ellos saben que no le miento. ¿Cómo sea ella con la familia? Si era una niña tierna o si tenía problemas psiquiátricos, no sé. ¿Por qué mencioné que si era una persona psiquiátrica? No porque me reaccionó cuando le pregunto que si es lesbiana, porque la veo siempre con la muchacha. Por eso le dije que la razón de pronto de la muchacha fue preguntarle por ella. Yo no sé si era la novia, si era la prima, si era la hermana, no sé. Hasta el momento no sé ni cómo se llama la otra persona. Pero cuando yo le pregunto que si era una persona psiquiátrica, es porque cuando se da el ocultamiento del cuerpo, sencillamente ella... y que el papá y la mamá saben, no sé por qué, pero siempre utilizaba chaquetas desde aquí, y usted la puede buscar en todas las fotos, y búsqueme si tiene una blusa o algo, hasta acá, siempre era cubierta, y siempre que pasara la misma chaqueta desde acá hasta acá. Nunca me causó curiosidad por qué una persona con tanto calor va a usar una chaqueta, pero el momento de que se da el ocultamiento del cuerpo, de aquí hasta acá, de acá hasta acá y en las piernas de acá hasta las rodillas no cabía un corte de cuchilla más. Y si ustedes tienen acceso a las fotos de forenses se van a dar cuenta que lo que yo les digo es la verdad. O sea, que ellos digan que era una persona feliz en su casa y una niña sin problemas es mentira. Se lo digo porque una persona normal nunca va a hacer eso. Y una pregunta hizo que reaccionara, pero no debía reaccionar así, ni yo tampoco. Yo me sorprendo. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Y esta mujer qué? Cuando le miro todos esos cortes y eran de ese tamaño del ancho del dedo, era como la piel caloide cuando cicatriza, eran anchísimos. No estoy diciendo con esto justificando lo mío, no. Claro. Estoy diciendo que ella ya tenía problemas en su casa y que lo que los papás dicen de que era una niña tierna y todo eso, yo no digo que no sea una niña tierna, no digo que sea una niña juiciosa a su casa, a sus cosas, no digo nada de eso.
Digo que como ella me reaccionó, luego viendo los brazos, pude de pronto entender, o ella pensó que de pronto yo le iba a hacer algo, porque sí, porque al preguntarle que si era lesbiana, posiblemente pensaría que de pronto tenía algún interés con ella. Sencillamente no fue así. La razón de la pregunta, se la voy a aclarar. En el taller había una persona que gustaba de ella, era un muchacho. Y si siempre que pasaba, él fumaba cigarrillo, yo fumaba cigarrillo con él, me dijo, oye, a esa muchacha le gusta son de carne y de pollo. Yo le decía, ¿por qué lo dice? Siempre la veo con una mujer. Yo le digo, él dijo, ¿será que es lesbiana? Yo le digo, no sé, pero eso hay que respetarlo. ¿Y usted quién es para meterse en eso? Oiga, pero está simpática. Y yo le digo, ay, ¿usted qué? Deje una. Entonces me dice, hey, ¿por qué no le pregunta? Y dije, algún día le pregunto. Dije, pero yo no creo, ¿será la hermana? No, pero no se parecen, ¿será una prima? No, pero mire que andan de la mano y todo. Y yo le digo, no sé. Y yo ese día iba a aclarar como la duda, le pregunté, dije, ¿usted es lesbiana? La reacción de ella no es natural a una persona, o sea, simplemente si se quiere enojar, no voy a responder esa pregunta, atrevido, se va. Pero ¿por qué tiene que reaccionar así? Y yo mucho menos haberla atacado así, pero mire dónde estoy. Harold, se da la discusión, Michelle queda en el piso, Sí. usted sale por unas cervezas. Voy a entregar los envases, pero más a ver qué pasó, porque gritó mucho. O sea, yo dije, increíble que los vecinos y todo el mundo se dio cuenta, saben que yo no tengo mujer, saben que la vieron ingresar. Oiga, ¿por qué no llaman a la policía? ¿Cierto? Oiga, mira, ahí están peleando unas personas, mira, escuchamos gritos, venga, por favor, verifique, al menos haga una verificación. No, nada. O sea, yo me sorprendí. Y vuelve usted al taller. Sí, ¿Qué regreso. sucede? Cuando yo regreso, bueno, me pongo a llorar por lo que me ha pasado. Sí. Sabía que ya estaba en problemas, había estado en la cárcel. No sabía qué edad tenía. Yo le ponía unos 19 años por el cuerpo que tenía. Más o menos unos 19 le calculaba. Por eso cuando me hablaste de contexturas físicas, de pronto por la contextura, imaginaba que tenía más años. Me sorprendí cuando me meten por menor de edad. Yo le ponía por ahí unos 19. Bueno, igual ahí ya yo llego, está el cuerpo en el suelo. Hay un desplazamiento, no voy a hablar de eso porque no quiero entrar en detalles. Que si fue así, que si fue así, que si había más personas, que si no, yo no quiero hablar de eso, ya yo tengo una condena. Pero, pero es algo que yo no estoy acostumbrado a hacer y créame que eso no, que yo no, es algo que no me pasa a mí por la cabeza, para un cuerpo muerto. Pero bueno, se dio así, fue metido en una maleta, unas cosas allí. El pensado, dijeron la fiscalía que era echarlo al carro de la basura y todo eso. No, ese no fue el pensado. El pensado era huir del taller, dejarlo allí y llamar a la policía. Sí, y eso fue lo que yo hice. Yo llamé a la policía, pero no directamente yo, sino que llamé al dueño del taller y le dije lo que había hecho. Y él me dijo, sí, aquí está la policía. Yo le dije, sí, porque yo los vi entrar. Yo huía a razón de que ellos entraron. Pero cierto que no han encontrado el cuerpo, me dijo, no lo han encontrado, pero sí hay. Yo le dije, busque debajo de las escaleras que allí está. Ahí fue donde yo salí huyendo. Harold, usted nos dice pues que no se va a referir a ese tema, pero sí me gustaría entender algo porque ¿qué pensó usted para reaccionar de esa manera? ¿Por qué no simplemente llamar de una vez, pedir ayuda o pues pasó lo que pasó, simplemente respetar pues el cuerpo de Michelle Dayana, sino pues tomar esa decisión que lo llevó precisamente a decir voy a hacerlo de esta manera? Bueno, yo he sido una persona muy directa en la vida, para todo. Pero no es lo mismo confesar que tú rompiste un plato a tu mamá que sabe que te van a pegar a uno mismo de ese calibre. Entonces, al ver que no llamaron a la policía y todo eso, porque yo apenas viera a la policía yo me iba a entregar. Yo dije, como gritaron tanto y esta cosa, yo dije, mínimo la policía viene y bueno, yo me entrego y digo, mira, ahí está, me pasó esto, entrego, mire, fue con esto, ya me atacó así, mire cómo estoy. Me hubiera ido mejor, pero en el momento fue el miedo y de pronto el mal consejo. Por eso le digo, no voy a entrar en detalles, que si una voz me habló, dejémoslo así, pero sí hubiera sido mejor el respeto y hubiera sido mejor de pronto, como menos traumático para la familia y para tener un entierro más digno, digo yo.
Y Hay le- personas que hacen eso en conducta delictiva, de pronto lo pican el cuerpo y lo desaparecen. El común denominador. Nunca se me pasó por la cabeza hacer eso, pero se terminó haciendo. Entrar en más detalles en ese punto sería reabrir investigación y crear sospechas. Entonces yo quiero, ya a mí me echaron toda la culpa de todo y a mí me condenaron, me dijeron usted hizo esto, esto, esto y me tocó asumir todo y decir sí señora juez, yo lo hice, lo acepto, pero hay cosas que van a quedar ahí en las sombras por razones de no agrandar los problemas, por razones de que hay personas que se podrían ver mucho más afectadas con esto. Entonces yo ya estoy pagando una condena, ya tienen un culpable, ya hay una persona pagando aquí en la cárcel de Atramacuba, ¿para qué agrandar los problemas? Pero si se hubiera podido evitar esa segunda parte, sí, sí se hubiera podido evitar. Yo hubiera podido salir huyendo y hubiera dejado el cuerpo allí, que se den cuenta que no era una violencia, nada de esas cosas, simplemente fue dejarla con la ropa como cayó, dejarla ahí, salir corriendo y simplemente llamar a la policía, informar y decir, mire, me pasó un caso con una muchacha así, 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 y ya estoy en tal parte y me entrego. Sin embargo, mi idea fue salir huyendo. Yo quería como despertar de un sueño. Quería saber que eso era un sueño, que no era, que no aceptar que eso me estaba pasando a mí. Yo iba por la calle y yo quería decir, Dios mío, ¿yo dónde soy? Estaba desubicado. Yo iba por una calle y no, yo que fui mensajero y que yo le puedo decir en cualquier parte de Cali donde me ubique en dónde estamos, y yo miraba las calles y todo me parecía igual y no sabía ni para dónde iba, si era que iba para allá o para acá, si estaba amaneciendo, atardeciendo, no sabía, estaba desubicado y estaba trasnochado y había botado tantas que la verdad quería era como dormir, era mi pensar, quería quedarme dormido. y toma la decisión de irse a otra ciudad y a los días lo capturan. Me comentaba ahorita que le pasó algo en Villavicencio con unos muchachos en una tienda. Bueno, el pensado mío era huir a donde una persona que yo conocía le tenía mucha confianza y de hecho fui allá. Pero entonces a raíz de que me estaban buscando en todo Cali, ¿qué pasó en Cali? Se extendió, me dijeron, mire, lo andan buscando, aquí no puede estar. Yo salgo de Cali a eso de las 9 de la noche y salgo hacia la ciudad de Palmira. Y como yo era de Ibagué, dije, voy a buscar Ibagué. De hecho, llegué a Ibagué con frío y todo. Eh, tanqué la moto, bajé. En el terminal de transporte estaban pidiendo, paré a tomar un tinto y estaban pidiendo cédula a los policías. Y bueno, si a mí un policía me hubiera parado y me hubiera dicho, quieto que usted es el fulano que andamos buscando, ese policía no estaría vivo hoy en día. O el que hubiera estado, yo tampoco estuviera vivo, porque él me dispara primero, yo a él. Pero el de pensado mío era, O sea, usted eh, iba armado. sí, o sea, sí. La cuestión era que yo decía, la persona que me quiera atrapar a mí es lo último que va a querer hacer en la vida, porque yo decía, no me van a atrapar así, digamos, como para echarme a una cárcel de por aquí, ¿sí? Yo dije, yo me voy a entregar, pero en Villavicencio, por allá me miro yo qué hago, porque yo sí quería entregarme, pero no por esos lados, porque yo sabía que me iban a empezar a buscar a quererme matar. Yo paro y entro a una panadería al frente de la policía, donde te digo que presté el servicio allá en la 21, el frente del terminal, y yo llego allá, eso queda por ahí, por cerca del Parque Galarza. Y unas de la panadería me reconocen. Pero yo digo, bueno, si estas muchachas a mí se me van a venir a quererme atrapar con los de aquí, porque hay una recompensa de 200 millones, dije, les va a ir muy mal. Van a querer dinero y van a terminar perdiendo la vida. Que no sabían. O sea, uno no puede empezar a querer atrapar a una persona cuando está asustada y todo porque te va a atacar. Y yo dije, si ella viene estaba llamando a los demás compañeros y si me rodean va a ser esto horrible, o sea, se va a volver peor la tragedia. Y yo dije, no, yo no puedo seguir así, yo no puedo seguir así. Y dije, pero no, yo no lo estoy algo me decía, yo no lo estoy atacando a ellos, ellos me vienen a atacar a mí. Dije, si vienen por acá y me van a rodear, con solo mostrarles el arma van a retroceder. Dije, no los voy a atacar, no los voy a herir, pero si vienen de pronto a quererme atacar, yo voy a mostrar el arma y al ver el arma van a retroceder y me van a dejar ir. Pero no pasó eso. Sin embargo, yo las vi muy sospechosas y empezaron a llamar a la policía. Yo dije, están llamando a la policía y como está acá al frente, claro, eso fue verdad, porque yo me fui y cogí la moto y me fui a Arcaniza, en Ibagué, donde yo había vivido, y veo que las patrullas empezaron a revolucionar por todo a esa hora, revolucionar, y dije, esas mujeres sí me estaban llamando a la policía.
Y entonces yo dije, ¿será que me entrego? Aprovecho y me entrego, le saco la moto y tumbo un policía a eso y le digo, yo soy fulano. O paro una patrulla y me subo al platón y le digo, lléveme a una estación porque soy fulano y usted me está buscando. Pero en el momento no me entregué. Dije, ahora estoy armado, me van a meter porte, peor, dolor todavía. Dije, no, no me voy a entregar. Veo que me están buscando mucho y agarro para Chicoral, Tolima. Mi abuelo fue distribuidor de mercancía allá. Tenía gente conocida allá, me dieron hospedaje. Cuando yo llego allá, siguen las noticias. Harold Echeverri, lo están buscando, el monstruo de Cali, homicidio, ta, ta, ta. Me dice, no, aquí tampoco puede estar. Me meto a una iglesia cristiana allá. Quiero estar tranquilo, quiero hablar con Dios, quiero pedirle perdón a Dios, decirle, bueno, Señor, ayúdame, porque el pastor me da comida, se llama Abel, me da comida, no sabe quién soy yo. Quería entregarle el arma y decir, pastor, mire, entregue eso a la policía. Pero dije, si le entrego, él va a decir, ¿por qué? ¿Quién es usted? De pronto, muy pastorito llama a la policía, hay una recompensa de 200 millones, se le daña el corazón. Dije, no, mejor no. Seguí mi camino, me fui para Flandes, Tolima. Llego a Flandes, Tolima, con hambre, con sueño, con ganas de sacar el arma y pegar en la cabeza. Se me agranda el problema. Yo llego a debajo de un puente, me quedo allá. Yo digo, a mí no me van a dar menos de 60 años. Y yo dije, hagamos justicia nosotros mismos. Y yo saco el arma y la encamaro, le desaseguro y yo lo que hago es decir que Dios me perdone por lo que voy a hacer. Me quedo pensando y me miro el arma y le digo, yo ya no puedo seguir con eso, ni puedo seguir huyendo, pero tampoco me va a entregar. Y si otro me va a tratar de coger, yo lo que va a terminar es dañando a otra familia. Y yo me pongo el arma en la cabeza y busqué el mismo sitio donde yo le había dado a la muchacha. Y yo dije, bueno, que hagamos justicia. Y yo tenía el arma así, cuando ya iba a jalar el gatillo, no sé por qué, no sé qué pasó en ese momento, pero a mí algo me dijo, pero qué ganas, matándote tú vas a traer un problema más a tu familia. O sea, ya tiene un problema en la familia, ahorita va a ser tu mamá la del problema. Y empecé a pensar en mi mamá, dije, no, mejor no lo hago. Y me puse otra vez a llorar. Y dije, ¿yo qué hago? Dios mío, ayúdame, yo no puedo seguir así. Se me había olvidado que tenía el arma, que le había metido el tiro. Y yo la tiro así y suelta el tiro. ¡Bum! Debajo del puente. Yo la tiré y dije, no puedo seguir así. Solté el arma así y pegó, no sé si fue en una piedra, eso soltó el tiro. ¡Pum! Y yo dije, porque sonó, ahí sí sonó el tiro. Y yo me tocaba y todo y el tiro salió, fue para el pasto. Me puse a llorar y yo dije, no puedo seguir así. Voy a buscar un policía y me voy a entregar. Dije, no, eso no es vida para nadie. Ni estar huyendo es algo que se lo concede. No sé si ustedes saben eso, pero la presión es tan tremenda que quieres estar muerto. Y casi me acaba de matar. Y dije, yo no puedo seguir así, no puedo seguir así. ¿Y cómo te capturan y cómo te reciben en la cárcel? Bueno, de ahí me fui, me puse a trabajar de motorratón. Y yo robar con la pistola, pues tenía hambre y todo. Con la pistola hubiera podido parar cualquier cosa y lo hubiera robado y hubiera comido. Pero no, yo no soy ladrón. Ni sé cómo, o sea, hacer eso no me llamaba la atención. Allá en Villavicencio una muchacha me toma fotos. Estoy hablando con ella y me toma fotos, me reconoció y mandó fotos a la policía y me capturaron allá. Me llegó la SIJIN, la CIPOL, el GAULA, bueno, llegaron un poco de personas y me capturan allá. Me dicen, usted está detenido por lo de la muchacha de Cali. Yo le digo, sí, está armado. Le digo, no, el arma no la tenía en ese momento. Hay una persona que quedó con ella y bueno, ya sé que va a hacer buen uso de ella porque es una persona de bien y que cuida un sitio por allá. Yo le dije, tome. ¿Y eso qué es? Le dije, un regalo. Me dijo, no, yo no porto eso. Le dije, es que yo sé que usted es una persona que no, se le ve que es una persona que no es de armas, por eso se la entrego. ¿Y esto qué? Le dije, véndala, siquiera que pida 8 o 10 millones de pesos, esa pistola vale más. Tenga, eso es proveedor, 2 proveedores, tome. Más el que tiene son 3, venda eso, que eso, yo sé que usted le va a dar buen uso y no lo van a usar para nada malo. Se quedó con ella y me capturan. Me llevan a la URI, de ahí me llevan a la cárcel de CP3 de Villavicencio, me dan una celda especial por el caso mío, sacan a los que están ahí, me meten a mí, y de allí me trasladan en el helicóptero de la Policía Nacional, un artillado, me traen a Cómbita, ahí me reciben los presos en el patio 7, me reciben pues a cuchillo, todo esto, tuvimos una pelea en una celda, yo tenía dos puntas así, tripa de pollos que le llaman aquí, unas varillas. Pues me defendí, ellos también querían hacer lo suyo, justicia por su propia mano.
Y bueno, hubo una pelea ahí, no pude vivir allá y me trajeron aquí, me trasladaron a la cárcel de la Tramacúa y aquí estoy. Estoy pagando 47 años de prisión. Suena ilógico o irónico lo que le voy a preguntar, pero y al final de cuentas, ¿por qué está acá? Por un error. Por un error que se pudo haber evitado. Por, por algo que no debió haber pasado y una pregunta que no se debió haber hecho y una reacción que no es lógica. A quien que se le pregunte su estado matrimonial, sexual, laboral, va a reaccionar de una manera así. Por eso le digo que fue algo que a mí me desconcertó. Si hubiera sido de pronto por, por robarle el celular, hubiera sido un ladrón, por una violación, una persona, ¿qué se le ocurre que viola a una persona viendo personas, los vecinos entrar un día a las velitas delante de todo el mundo y sabiendo que está gritando ahí donde todos están afuera? O sea, es algo ilógico, ¿sí? No es algo, vuelvo y le digo, premeditado, pero ya me queda a mí en la conciencia de, de que el daño que se le causó a la mamá, al papá, a los hermanos, a todos allá en Cali, es algo que se pudo haber evitado, pero que tengan presente que pues que ella no sufrió, la mamá dijo, yo quiero saber si ella sufrió, no sufrió, fue un golpe prácticamente seco y ella cae, eso fue un golpe fuertísimo, ella cayó y empezó a convulsionar. Y bueno, aquí también tuve recibimiento un poco descomedido y con razones, pero porque me tenían como si fuera violación, pero vuelvo y le digo, ahí no hubo violación, la misma fiscalía lo corrobora. ¿Se puede analizar en todo este tiempo que ya ha estado acá en este año? ¿Se ha puesto a analizar en las noches o en las tardes? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy acá? Pues es algo que uno hace cuando generalmente a ti te pasa algo como del tamaño, digámoslo así, de la, como lo que a mí me pasó, lo que haces tú es recapitular, más estando aquí, que tienes más tiempo para meditar, no tienes como las ocupaciones que tienes allá afuera o las personas que te requieren todos los días, tienes mucho tiempo a solas. Entonces sí, se hace una recapitulización de lo que tú eras y de lo que eres ahora y por qué te pasó lo que pasó. Yo sí he meditado bastante en el tema y he tratado de encontrar como una razón lógica del el por qué me pasó eso, o por qué llegué a ese punto y qué pudo haber pasado antes que me hubiera evitado este problema en el cual yo me encuentro con una condena de 47 años. ¿Ha habido acompañamiento psicológico, psiquiátrico? ¿Ha considerado que puede estar dentro de un comportamiento antisocial o fue algo fortuito? ¿Qué ha analizado usted de sí mismo, Harold? Bueno, pues estando afuera, yo la verdad me considero una persona cuerda y normal, aunque el mundo diga que monstruo de Cali, porque lo que citaste como connotación nacional a nivel Colombia se extendió a países como México, como Estados Unidos, como El Salvador, como Perú, como Ecuador. Prácticamente fue Suramérica y parte de Norteamérica, en los cuales medios internacionales lo dieron la difusión. Lo sé porque personas que estaban presas me decían, tengo una hija en Estados Unidos o un familiar en México y me dijo, tú estás allí con tal persona. Y la difama fue a nivel prácticamente Suramérica y Norteamérica. Que yo me considero una persona psiquiátrica o con problemas mentales, no. Me considero una persona que tuve un problema fortuito, un problema de una pelea que tuve con una menor en Cali. Un 7 de diciembre que me encontraba yo tomando alcohol, no justifico, pero fue algo que me pasó de un instante, no fue algo premeditado o que yo sufriera pues de trastornos mentales como para realizar un acto como este. Si me han prestado ayuda psicológica en la cárcel, pues no la he solicitado. Aquí en el IMPEC hay la opción de poderlo solicitar, pero no siento como en la necesidad de hacerlo, porque soy una persona que soy consciente que cometió un delito, soy consciente que la ley juzga y que es justa la condena, ¿sí? Porque es un homicidio.
Se realizó, independiente de las razones o las variantes de cómo haya sido el caso. Hay una persona muerta y sencillamente el feminicidio en Colombia se castiga así. Lo declaro justo, pero en caso de pronto de trastornos mentales no he solicitado, no creo que lo necesiten. Yo espero con esta entrevista mitigar algo de la hambre y la sed que tiene la familia por saber qué fue lo que pasó esa noche allá, cuáles fueron las razones, y que sencillamente el papá dijo algo que me llamó la atención cuando yo estaba en Villavicencio, por allá, me mostraron una entrevista del papá y dice que el papá dice que yo le enseñé a mi hija fue a defenderse y a atacar o sea, prácticamente el papá dice que la tenía entrenada para defenderse de cualquier cosa y que si tenía que atacar, que atacaba. Eso lo dice el papá Genaro, dice, yo a mi hija le enseñé fue a defenderse de chiquitica. Y esa agresión lo que terminó fue en tragedia. Entonces, Harold Echeverry solicitó a Conducta Delictiva poder grabar un mensaje privado de perdón para la familia de Michelle Dayana, mientras continúa pagando su condena de 47 años en prisión. Y a todos ustedes, gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Recuerde que puede escucharnos también a través de Spotify. Y si tiene una historia que contarnos, escríbanos a produccionconductadelictiva@gmail.com. Esto fue un capítulo más de Conducta Delictiva.